Muy buenos días, amigos. Pues de parte de su Iglesia Cristiana Península Viva, un feliz año. No es nuestro deseo, es nuestra oración a Dios, que Dios cumpla sus deseos, pero que también la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Y muchas gracias a cada uno de ustedes que nos han seguido a lo largo del año, a lo largo del mes, leyendo la Biblia, leyendo el libro de Job, y hemos llegado al final del libro, al final del mes, al final del año. El día de mañana iniciaremos un nuevo año, un nuevo libro, y seguiremos meditando en la palabra de Dios. Le invitamos, nos vamos a seguir con el Evangelio de Lucas. Interesante el Evangelio de Lucas. Y el día de ayer habíamos visto cómo Dios había respondido a las interrogantes que Job tenía, y le había hablado de su infinita sabiduría, su infinito poder, para que Job pudiera reconocer finalmente que él no estaba en la misma condición de poder, en la condición de poder exigir de Dios una respuesta. Y el día de ayer veíamos cómo Job había respondido finalmente reconociendo la posición de Dios y su posición, y supeditándose a la voluntad de Dios. Estaba diciendo: yo antes te había oído, pero ahora con lo que yo he vivido he podido conocerte personalmente en cada una de las situaciones que he vivido. Y hacia el final del libro leemos los últimos versículos del 7 en adelante. Inclusive el editor aquí de la Biblia le pone un final feliz. Dice: después de haber hablado Job con Dios, se dirigió a Elifaz y le dijo: estoy muy enojado contigo y con tus dos amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. En cambio, si es verdad lo que ha dicho Job, así que ahora acompañen a Job y quemen en mi honor 7 toros y 7 carneros para que yo los perdone. Job me rogará por ustedes, y en atención a sus ruegos no los haré quedar en vergüenza, pero reconozcan que a diferencia de Job, lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Entonces Elifaz, Bildad y Zofar fueron y cumplieron lo que Dios les mandó hacer, y Dios atendió a los ruegos de Job. Finalmente Dios no solamente le responde a Job, también va a hablar a los amigos de Job, y lo primero que les dice: estoy muy molesto, estoy enojado con ustedes porque lo que ustedes dijeron no era cierto. ¿Qué habían dicho? Dijeron muchas cosas, pero en resumen, ellos habían insistido que Job estaba sufriendo por la maldad que había en su corazón, y esto era una total mentira. Y Dios está diciendo: estoy enojado porque ustedes lo acusaron injustamente. Así es que recuerde usted que en el Antiguo Testamento una forma, o la única forma de poder expiar, de poder tener el perdón de los pecados ante Dios, es a través de los sacrificios. Y esos sacrificios eran una figura del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. No es que hubiera algo especial en los animalitos, en su sangre, simplemente ellos simbolizaban que un día vendría Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y cuando ellos lo hacían a través de estos carneros, y lo hacían a través de esos animalitos, estaban haciendo un símbolo, una figura, y estaban buscando el perdón de sus pecados. Ellos sabían que no había otra forma de tener perdón de pecados sin que no hubiera derramamiento de sangre. Y el derramamiento de la sangre de esos animalitos simbolizaba la sangre de Cristo derramándose en la cruz del Calvario por nosotros. Y otra cosa interesante es que Dios le dice: vayan con Job y que Job interceda por ustedes. Y de alguna manera Job presenta aquí también la figura del Señor Jesucristo como intercesor nuestro, porque todos nosotros de muchas maneras hemos ofendido a Dios, y Dios está molesto con nosotros, porque en nuestra forma de vivir y en las cosas que en nuestra actitud hacia Él, obviamente no le hemos buscado, no le hemos amado como Dios ha querido, y Dios está molesto con nosotros. Y la única forma que también nosotros tenemos de expiar nuestro pecado es no ir a los animalitos, ahora es ir a la cruz de Cristo y al sacrificio del Señor Jesús, a su sangre derramada. Y Él, fíjese usted cómo resume tanto al animalito que se consuma en un sacrificio y derrama su sangre, como aquel que intercede ante Dios por nuestro pecado. Y el Señor Jesucristo es nuestro sacerdote. No solamente oficia el sacrificio, Él es el Cordero que se ofrece para la redención nuestra, y Él es nuestro intercesor. Y Él ahora es quien permite, logra que nuestras oraciones lleguen ante el Padre. Aunque el tema es interesante, déjenme continuar. Dice, versículo 10: después de que Job oró por sus amigos, Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía.
dice versículo 12, en sus últimos años de vida, Job recibió de Dios más bendiciones que los primeros, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 2,000 bueyes y 1,000 burras. Además tuvo 14 hijos y 3 hijas. A la primera de ellas la llamó Paloma, a la segunda Jazmín, a la tercera Azucena. Versículo 16, Job vivió todavía 140 años y llegó a ver a sus hijos y sus nietos hasta la cuarta generación. Luego de haber disfrutado de una larga vida, murió siendo ya muy anciano. ¿Se acuerda que en algún momento, hablando de Job, decíamos, el libro de Job está incluido en el canon bíblico y la historia que se narra de él no significa que porque Satanás fue con Dios para buscar tentar a Job y hacerle pasar esta calamidad, no porque esté la vida de Job incluida aquí, significa que también Satanás todos los días está yendo delante de Dios para tomarnos a nosotros, hijos de Dios, y hacernos vivir lo mismo que vivió Job. Sería un error interpretarlo así. Lo que conocemos es que Dios tomó a Job para darnos una lección a nosotros, para mostrarnos cómo los hijos de Dios podemos y debemos reaccionar ante el sufrimiento y el dolor. Y de igual manera lo menciono porque hacia el final del tiempo Job va a ser prosperado, y dice claramente la escritura que Dios le dio el doble de lo que tenía allá en el capítulo 1, ahora tiene el doble en sus propiedades, en sus animales, en su familia. Y esto tampoco significa que porque Job después de su sufrimiento recibió el doble en esta vida, va a significar que nosotros estemos esperando que después de cada circunstancia dolorosa, estemos esperando que Dios nos dé el doble en comodidad y en riqueza que lo que antes pudimos haber tenido. Pero ¿en dónde está el centro de nuestra reflexión para este día? Número 1, el llegar al final del capítulo 42, nos está diciendo que por muy duro que sea nuestro sufrimiento, por muy oscura que sea la noche, por muy oscuro que sea el valle del sufrimiento que estamos cruzando, ese valle tiene final, esa noche oscura tiene un final. Esto no es para la eternidad. El dolor eterno será para aquellos que no han querido reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Él mismo lo habló, que serán echados a un lago de azufre que hierve, ¿no? El lago de fuego. Pero para aquellos que somos hijos de Dios, el sufrimiento que pasamos en este mundo tiene fecha de caducidad, tiene una fecha de vencimiento. En Job lo tuvo antes que él pudiera morir, y Dios le permitió gozar de tantos bienes como tuvo antes. En el caso de nosotros, los que somos hijos de Dios, esto da una ligera idea de que los cristianos tenemos esperanza, porque después de un valle difícil y oscuro siempre va a aparecer la luz del día, y en esa luz del día va a haber la bendición extensa de Dios para nuestra vida. En el caso de nosotros, muchos cristianos que inclusive llegamos al final de nuestros días en medio del dolor, de la enfermedad, en medio de un accidente trágico, bueno, se vislumbra la esperanza de que en una vida futura Dios va a darnos una abundancia, no solamente en lo material, sino en todo lo que significa nuestra vida. Está hablando de la prosperidad, de la abundancia que nosotros podemos encontrar en Dios. Porque al final al final del tiempo de dolor que estamos viviendo, lo único que importa es la opinión de Dios. Nosotros podemos tener muchos pensamientos, mucha confusión, pero lo único que realmente es que Dios está en control como Dios soberano que es. Y en medio de todo esto, el único que hace posible, igual que para los amigos de Job, el único que hace posible que nosotros podamos encontrar la reconciliación con Dios es Jesucristo mismo. De igual manera que en este caso Job fue intercesor por sus amigos. Yo quisiera añadir a esta lectura lo que dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 12, y dice así: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice, porque cuando las supera, Dios le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna que ha prometido a quienes lo aman. El apóstol Santiago pareciera que está hablando de Job, y dice: al que soporta las dificultades y las supera, Dios les da el premio y el honor más grande. Y ese premio y ese honor grande es la vida eterna. ¿Qué es vida? Es comunión. ¿Qué significa que es eterna? Que será para siempre. Es decir, nosotros en este mundo iniciamos una relación con Dios, iniciamos la vida eterna. ¿Cómo?
reconciliándonos con el Padre, encontrando el perdón, teniendo el perdón de nuestras muchas faltas delante de Él y empezando por ser sus hijos y empezar a disfrutar de sus bendiciones de todos los días. Pero en medio de este mundo que está caótico y que está en crisis y que estamos supeditados a tanto sufrimiento, no es el lugar, no es el espacio donde Dios finalmente va a darnos ese premio mayor. Dice aquí, el premio y el honor más grande es recibir la vida eterna, que es justamente después de que pasamos por el valle de la muerte, nosotros somos resucitados para disfrutar de una vida, de una comunión, estar en la presencia de Dios por la eternidad. Queridos amigos, el libro de Job, en ese sentido, de manera resumida, nosotros que tenemos en este mundo cierta situación de comodidad y de bienestar, pero que pasamos por dificultades, aun cuando nosotros no entendemos por qué vienen esas dificultades, Dios lo usa porque en el paso de los tiempos Él va a fortalecer nuestra fe, nuestra comunión con Él, para que en una fecha posterior, inclusive en la vida celestial futura, nosotros seamos recompensados por haber mantenido fiel nuestra devoción, nuestro amor a Dios. Así que a todos ustedes, queridos amigos, amigas, que están pasando por momentos difíciles, usted ponga su vista en el cumplimiento de la promesa de Dios. Yo no sé si usted podrá recuperar de su salud, recuperarse de sus crisis, recuperarse de sus problemas familiares en esta vida. Pero si usted es un hijo de Dios, tiene la esperanza que si soporta estas dificultades, usted tiene la esperanza de saber que en un futuro Dios va a premiarle y va a darle el honor más grande, que es el poder estar en su presencia por la eternidad. Y dice el libro de Apocalipsis que en la vida celestial futura no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Estaremos delante de la presencia de Dios disfrutando. Él es nuestro gozo, Él es nuestra paz, Él es nuestra verdad, Él es nuestra justicia, Él es nuestra salvación. Por eso es que nuestra esperanza está puesta en Él. Así es que, pues muchas gracias por acompañarnos en este tiempo estudiando el libro de Job. Y bueno, yo le invito a que el día de mañana empecemos con el Evangelio de Lucas. Mientras tanto, acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, gracias porque hoy pudimos terminar el libro de Job y porque tuvimos grandes enseñanzas y ahora, Señor, al cierre del libro podemos ver cómo después de este valle de dolor que Job vivió, tú le permitiste ser restaurado. Y entendemos que de igual manera para nosotros no sabemos en qué momento dejaremos este valle de dolor, este valle oscuro de muerte que estamos viviendo, pero sabemos que en ti tenemos esperanza de un futuro mejor. Y que, como dice el apóstol Santiago, si permanecemos fieles, recibiremos el premio y el honor más grande, que es una vida eterna en tu presencia. Señor, danos esta seguridad en nuestro corazón, que tu Espíritu nos dé la convicción de tus promesas y que podamos estar tranquilos sabiendo que tú eres un Dios que eres fiel a lo que nos has prometido. Danos tu bendición al final de este año, danos de tu paz y permítenos iniciar el día de mañana tomados de tu mano, confiando en tus promesas, en lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues queridos amigos de su Iglesia Cristiana Península Viva, un fuerte abrazo y un feliz año nuevo 2022. Nos vemos el día de mañana.